Bueno, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con este módulo, con el módulo de cocina paraguaya. Vamos a estar haciendo una receta súper tradicional, ¿sí? Pero antes que nada me gustaría hablar un poco de lo que es la cocina paraguaya, ¿verdad? La cocina paraguaya es una cocina que viene también arraigado con culturas indígenas, ¿verdad? Entonces utilizamos los ingredientes típicos que nos caracterizan, es por ejemplo la mandioca, el almidón de mandioca, la harina de maíz, la grasa de cerdo, ¿sí? Tenemos recetas bastante tradicionales por nuestra cultura y por lo general la característica principal de la comida paraguaya es muy alta en calorías, ¿verdad? Así como la gastronomía, como la tecnología va evolucionando, lo mismo sucedió con nuestra gastronomía, con nuestra cocina, ¿verdad? Entonces, para entrar un poco en la parte de historia al iniciar, ¿verdad? Este módulo, es que después de la Segunda Guerra, después de la Guerra Guazú, ¿verdad? Contra la Guerra de la Triple Alianza, a Paraguay le costó mucho volver a salir adelante, ¿verdad? Entonces, marcó un antes y un después también en nuestra gastronomía. ¿Por qué? Porque las mujeres le cocinaban a los adultos, a las personas que iban a trabajar en las chacras, comidas bastante calóricas, ¿verdad? Por eso podemos encontrar en nuestra receta una grasa de cerdo, de repente huevo, ¿verdad? Que son ingredientes muy calóricos. Entonces, ¿para qué? Para poder tener energía en la chacra, ¿verdad? Por eso es que nuestra gastronomía está muy marcada con lo que es las calorías, ¿verdad? Calorías bastante pesadas. Entonces el día de hoy vamos a hacer una receta de chipa mestizo, ¿verdad? En este caso mestizo, ¿por qué? Porque mezclamos la harina de maíz con lo que es el almidón de mandioca, ¿sí? Tenemos nosotros acá ya hecha nuestra mise en place, ¿verdad? Lo que ya estuvimos aprendiendo en el módulo anterior, muy importante de tener todas las herramientas que vamos a estar con la que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, tenemos nuestra mise en place, tengo acá mi almidón, tengo la grasa de cerdo, leche, por si necesitemos, tenemos huevo, nuestra harina de maíz y una pizca de sal, ¿sí? También tenemos ya a disposición nuestro horno, tenemos también nuestra bandeja en la cual vamos a estar cocinando. Entonces, es importante que siempre al iniciar, al comenzar una preparación, trabajemos bien en nuestra mise en place, ¿verdad? Que es la parte fundamental en toda cocina. Entonces, siempre tener los ingredientes que vamos a utilizar a mano, pesados principalmente, y también las herramientas con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a continuar a realizar nuestra receta, ¿verdad? Nuestra preparación. Para nuestra preparación tenemos que tener en cuenta que anteriormente se cocinaba en tatacuá, entonces nuestras comidas están preparadas, especialmente la sopa, la chipa, el chipa guazú, están preparadas para cocinarse en altas temperaturas. Por eso mientras más caliente esté el horno, es mejor para este tipo de comidas, por el alto por la gran cantidad de materia grasa que tiene también, ¿sí? Entonces tenemos los ingredientes secos primeramente, que sería nuestra harina de maíz, nuestro almidón y nuestra sal. Lo ideal es poder mezclar todos los ingredientes secos primeramente. El primer paso es mezclar los ingredientes secos, ¿sí? Para justamente también, ya que no aportan nada de líquido, entonces para poder mezclar bien primero, ¿sí? Entonces vamos integrando bien. Importante también a la hora de hacer chipa, trabajar en una mesa amplia, firme, lo recomendable, ya que vamos a estar amasando, ¿sí? Y el primer paso para poder mezclar bien, al menos cantidades medio, 1 kilo, 1,5 kilos, poder hacer una corona. El primer paso es hacer una corona
Amplia, si es que nuestra mesa es bastante grande, ¿verdad? Lo ideal es hacer una mesa, una corona amplia, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder introducir en el centro lo que es nuestra materia grasa y lo que vendría a ser el líquido, ¿sí? Entonces vamos a ir agregando nuestra materia grasa y vamos a realizar un cremado, ¿sí? Vamos a hacer un cremado, vamos a cremar bien nuestra grasa de cerdo. También podemos utilizar manteca, podemos utilizar margarina, ¿verdad? Entonces, todo lo que es materia grasa podemos utilizar. Yo estoy utilizando en este caso grasa de cerdo porque es más tradicional, ¿verdad? Entonces también tiene un sabor bastante más típico. Entonces, por eso ese es el motivo del cual estoy utilizando grasa de cerdo. También puedo utilizar manteca, margarina o inclusive aceite, ¿sí? Porque como estuvimos aprendiendo en el módulo anterior, yo busco que le aporte grasa, por eso es materia grasa. Entonces puede ser margarina, manteca, grasa de cerdo o aceite también se puede estar agregando, ¿sí? Entonces hacemos un pequeño cremado y vamos agregando el huevo, ideal de a una para poder integrar bien, ¿sí? Volvemos a realizar nuestro cremado, ¿sí? Agregamos nuestro segundo huevo y vamos integrando bien, ¿sí? Una vez que integremos bien, una vez que hagamos bien el cremado, podemos ya agregarle un poco de lo que son nuestros ingredientes secos, ¿verdad? Para poder ir integrando, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos ya un cremado un poco más espeso, podemos ir agregando un poco nuestro líquido, podemos utilizar leche, podemos utilizar agua, ustedes pueden ir variando, ¿verdad? En este caso lo que nos aporta la leche obviamente es un poco más de sabor y humedad, ¿verdad? Entonces podemos utilizar agua, genial, sin problema. El siguiente paso es ir integrando nuestro ingrediente seco en el centro de la corona, ¿verdad? Para poder ir integrando mejor. Un dato muy importante también, lo recomendable es no agregarle de una el agua. ¿Por qué? Porque de repente podemos pasarnos también un poco de líquido. Entonces, si es que mi masa me pide, puedo agregarle, voy agregándole más líquido, ¿sí? Porque de repente puede pedir un poco más, de repente un poco menos, pero lo recomendable también es ir agregando de a poco, ¿sí? Entonces ahora puedo ver que mi masa sí me está pidiendo más líquido. Entonces voy a ir agregando. Voy a agregarle la cantidad que nos decía nuestra receta. Nos puede llegar a pedir más, sí, nos puede llegar a pedir más porque de repente podemos utilizar un huevo un poco más chico, de repente un poco más grande. Entonces, en eso también influye la cantidad de humedad que vamos a estar, con la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que se va integrando. De igual manera está un poco seca todavía, entonces voy a agregarle un poco más de líquido, ¿sí? En este caso voy a estar utilizando ya agua para poder humedecer, ¿sí? Entonces voy a agregarle un poco más de líquido. Siempre lo recomendable es ir agregándole de a poco, ¿sí? Porque de repente muy fácilmente nos podemos pasar y una vez que nuestra masa esté muy húmeda, de repente ya puede, a la hora de cocinarse, ya no va a tener una forma firme y de repente ya nos puede salir muy achatado, sin una buena forma, ¿verdad? Entonces, lo ideal siempre es ir agregando el líquido de a poco, ¿sí? Entonces vamos integrando.
Estoy mostrando a hacer una forma bastante lenta, ¿verdad? Para también ir explicando. Entonces, ustedes cuando agarren un poco de práctica ya obviamente van a estar realizando mucho más rápido. Entonces, voy agregando un poco más de líquido. Ahí ya puedo empezar a utilizar las dos manos. Entonces, importante integrar bien, ¿sí? Ir integrando bien. ¿Qué pasa si es que quiero hacer solamente de almidón? No hay problema. Solamente saco la harina de maíz y le agrego un poco más le agrego la misma cantidad de almidón a mi preparación. Nada más que eso sería el cambio. Pero ya también de repente pueden agregarle queso, lo que ustedes quieran estar haciendo. Así que, bueno, ahí vemos que ya de a poco se va integrando, falta un poquitito más de líquido, le agrego uno último, un poco más. Y luego vamos ya integrando, ¿sí? Entonces, ya podemos ver que nuestra masa ya está un poco más compacta. Entonces, también acá tengo un cuchillo, ideal un cornet, pero en este caso el cuchillo nos puede ayudar a sacar nuestro excedente de masa que se va pegando a la mesada. Así que, por eso es muy importante que podamos tener siempre todas las herramientas que vamos a utilizar para poder realizar nuestra preparación, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener a mano todo para que sea mucho más rápido, mucho más fácil también a la hora de preparar y no perdamos tiempo. Entonces, le puedo agregar anís, también le puedo agregar anís, particularmente yo no le agregué, ¿sí? En este caso el anís es opcional también. Si es que le voy a agregar, en esta receta puedo agregarle unos 10 a 15 gramos aproximadamente, más que eso creo que ya es suficiente, ¿sí? Le damos un pequeño amasado a nuestra masa, como ven ya está bastante compacta, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta lo importante que es ir agregando de a poco nuestro líquido, ¿sí? Porque muy fácilmente podemos pasarnos de humedad. Entonces, le damos un pequeño amasado con las dos manos, ¿sí? El amasado se realiza con la parte un poco más baja de la palma, ¿sí? Entonces, vamos agregando, vamos trabajando un poco el amasado de nuestra masa. Vamos a ir viendo cómo se va compactando mejor nuestra masa. ¿Cuál es el punto? El punto es unos 5 a 10 minutos máximo de amasado, ¿sí? Entonces, de repente también podemos ir agregando, sacando un poco el excedente, trabajar con una mesada bien limpia siempre antes de empezar a amasar, ¿sí? Entonces, una vez que amasemos todo, esta masa podemos refrigerar, podemos congelar de repente ya para poder volver a utilizar, ¿sí? ¿Cómo guardamos? Guardamos en un bol, en un recipiente con papel film o en una bolsa de plástico, ¿verdad? Nosotros ahora mismo vamos a directamente darle una forma, la forma que queramos y metemos al horno bien caliente, ¿sí? Si tienen un horno que llegue hasta los 300 grados, 300 grados. Si tienen un horno hasta 250, sería temperatura alta, ¿sí? Para realizar chipas es temperatura alta, ¿ok? Entonces, ahí tenemos nuestra masa de chipa. Vamos ordenando un poco nuestra mesada también para tener un poco más de espacio, ¿sí? Entonces, tenemos acá nuestra bandeja, la bandeja que vamos a utilizar, la bandeja siempre ideal aceitar. ¿Ya? ¿Por qué aceitar? Para evitar que nuestra masa se pegue por la bandeja y podamos retirar al cocinar sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Entonces, aceitamos bien, un poco de aceite. Y el próximo paso es darle un poco alguna
forma deseada, ¿verdad? En este caso voy a estar haciendo yo una forma un poco tradicional, especialmente en épocas de Semana Santa, ¿verdad? Entonces ya en Semana Santa van a poder tener una buena receta de chipa mestizo. ¿Qué pasa si es que en mi caso no tengo balanza? ¿Verdad? Que es la pregunta que me imagino que algunos se van a estar haciendo en sus casas. ¿Qué pasa si no tengo balanza? Bueno, lo ideal es ingeniarme también y de repente utilizar tazas, ¿verdad? Sabemos que de repente una taza tiene 250 gramos, entonces equivale aproximadamente a 250 gramos de harina o de almidón, en este caso. Entonces podemos guiarnos por tazas, ¿sí? En nuestro recetario tenemos en gramos. ¿Por qué? Porque lo ideal es trabajar en gramos, ¿verdad? Lo ideal para que tengamos una masa perfecta, una masa que no nos salga un día mejor, un día más húmeda, otro día más seco. Entonces lo ideal siempre es trabajar con balanza, y cada uno de ustedes también va a estar teniendo una balanza al término de este curso. Así que ya también para que puedan ir sabiendo del por qué es mejor trabajar con balanza y no a ojo, especialmente estas recetas que son más exactas, ¿verdad? De repente en la cocina, en otras recetas sí se puede ir variando, se puede ir cambiando, pero hay recetas como en este caso que lo ideal es para estandarizar, de repente para poder saber a qué costo voy a vender, de repente saber a cuánto me está saliendo cada chipa. Lo ideal es pesar, ¿verdad? Pesar y saber cuántos gramos estoy utilizando, cuántos gramos estoy comprando, cuántos gramos me está sobrando, ¿sí? Entonces por eso es muy importante también contabilizar en gramos, ¿sí? Entonces vamos a ir terminando nuestra última masa. Le damos nuestra forma. De repente si tienen preguntas, si es que tienen alguna pregunta específica sobre esta receta, pueden escribir en el grupo de WhatsApp. Ideal también en la bandeja no tener o no meter muy pegado, ya que tiende a crecer, ¿verdad? Entonces, si nos sobra un pedazo de masa, podemos guardar, refrigeramos un rato, volvemos a introducir en otra bandeja y calentamos, cocinamos. O en todo caso, si queremos congelar, no hay problema, congelamos, metemos siempre papel film en un bol, papel film o una bolsa de plástico para evitar una contaminación, para evitar que le cubran otros olores, otros sabores, ¿sí? Entonces lo ideal es guardar en un papel, con papel film, tapado con papel film o con una bolsa de plástico, ¿sí? Esta bandeja ahora va a ir al horno por unos 10 a 15 minutos, depende mucho también de tu horno. Si tu horno llega a los 300 grados, por ejemplo, lo ideal es unos casi 10 minutos. En mi caso yo tengo un horno que llega a los 250, entonces más o menos iría unos 10 hasta 15 minutos, ¿verdad? Si de repente tenemos un tatacuá, que el tatacuá llega hasta casi los 500 grados, máximo 5 minutos. Por eso también es muy importante que cada uno le conozca a su horno, ¿verdad? Porque de repente te puede tardar un poco más en un horno, de repente en otro horno
menos tiempo, entonces de repente también es muy importante que podamos conocer a nuestro horno. Así que esto va ahora al horno y luego vamos a ver el resultado final y para poder probar. Así que bueno, entonces llevamos a fuego, o sea, al horno por unos 15 minutos a casi 300 grados. Y acá tenemos nuestras chipas, como pueden ver, bien hinchadas. También de repente podemos, si queremos un poco más, darle un poco más de color, llevamos unos 2 hasta máximo 5 minutos más al horno y para darle un poco más de color nada más, ¿verdad? Entonces, esta es la receta de nuestra chipa, espero que les guste, espero que prueben, ¿verdad? Por sobre todo, y pueden realizar la misma receta solamente que sacándole la harina de maíz para poder hacer una chipa netamente de almidón. Así que espero que les guste, espero que les sirva y espero que puedan practicar y puedan probar y puedan hacer en sus casas.